que ahorita el tema de automatización no es una opción, sino más bien es como una estrategia de supervivencia y de crecimiento. Mientras más tardes tú en aceptar los cambios, en aceptar ahora sí que todas las tendencias que se encuentran allá afuera, más vas a tardar tú en poder traer como el beneficio económico en donde te encuentres, ¿no? Y además del beneficio económico, la oportunidad de ser diferente al mercado. Claro, creo que los principales desafíos que yo he visto es que no hay suficiente gente capacitada. La segunda es la resistencia al cambio y la tercera es justamente la percepción de ese costo inicial. Ahorita que tenemos una tecnología que es muchísimo más fácil, y me refiero a la robótica colaborativa de Universal Robots, no tenemos al personal capacitado. Y justamente nosotros como Tera en Robotics contamos con una plataforma que se llama Academy. Tiene capacitaciones gratuitas en línea donde tenemos diferentes tipos de entrenamientos. Y ahorita hay un cliente que está pensando automatizar y no sabe por dónde empezar. Acérquense con nosotros. Tenemos que empezar por pequeño. ¿Por qué? Porque hay que dar la oportunidad de justamente adaptarse al cambio, no nada más para las personas de ingeniería, sino a las personas que están en la operación por completo, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Ripipsa Talks, un espacio que hemos creado para hablar de innovación, de tecnología, todo lo que está sucediendo en la industria manufacturera. Hoy en especial tenemos una invitada en casa que nos ha costado traerla, pero por fin está aquí y nos ha encantado tenerla y tomar una conversación que a todos nos va a interesar. Hablar de automatización, hablar de robótica, pero sobre todo de los sucesos que hoy en día no solamente están sucediendo aquí en México, están sucediendo en el mundo. Bienvenida, les presento a María Salcido. Muchísimas gracias por la invitación, Araceli. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Un placer tenerte, María. Ingeniero industrial, egresada del Tecnológico de Monterrey. Correcto. Es de aquí de Chihuahua. Correcto. Norteña completito y... ahorita estás en una de las empresas que, de hecho, si han visto nuestros episodios anteriores, hemos tenido varios invitados de esta empresa, un partner súper, no solamente especial, es una alianza estratégica que nos ha permitido a nosotros como Ripipsa ir creciendo junto con el mercado, wow, ir introduciendo nuevas tecnologías al mercado, y me refiero a Universal Robots. Dinos qué puesto tienes ahí, cuál es tu pasión. ¿Qué has encontrado en esta nueva etapa de tu vida? Bueno, actualmente estoy como gerente de cuenta global para Teradyne Robotics. Ya no nada más manejo Universal Robots, sino ahorita también estoy a cargo de MIR, que es Mobile Industrial Robots. Tengo prácticamente 5 meses en esta posición. Ahorita prácticamente veo una cuenta muy estratégica para ambas marcas, tanto para MIR como Universal Robots a nivel global, y prácticamente me ha dado mucho crecimiento, mucho aprendizaje, poder entender cuáles son las necesidades de diferentes regiones, no nada más de México. Y esa perspectiva creo que es lo que me ha dado el mayor enriquecimiento en los últimos meses. Sí, me imagino que sí. El tema de globalización, bueno, no es un concepto nuevo. Claro. Ya tiene buen rato en las conversaciones. Sí. Y hace poco hablábamos de la facilidad que ahora tenemos de conversar, de presentar, de revisar, de entender no solamente los sucesos locales, regionales o del país, sino claro, que nos podamos expandir a otros mercados, que aunque es la misma tecnología, aunque es la misma propuesta, pues no es el mismo mercado, claro, ¿verdad? No, definitivamente hay necesidades para diferentes tipos de mercado. Cosa que nos benefició la pandemia fue que nos introdujo a este mundo de ya poder estar platicando con personas de otros lados por medio de una computadora, pero al final del día se necesita ese contacto humano. Entonces, sí, te digo, ha sido un aprendizaje muy grande para mí estos últimos meses, que ha sido muy retador, pero muy enriquecedor al mismo tiempo. María, déjenme platicarles un poco, luego de nuestra listado de todos los invitados, a veces nos encontramos pocos perfiles como el tuyo. De entrada, mujer en la industria manufacturera, ingeniera, y que anda en temas de innovación tan disruptivas como es el tema de la robótica colaborativa. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este trayecto? Híjole, creo que las nuevas tendencias, en cuestión de estar a la vanguardia, entender el mercado, poder entender cuál es la situación económica como para poder entender cuáles son las necesidades del cliente. También es bien padre poder estar
acompañando y poder resolver como ese tipo de situaciones que se encuentran en el día a día con el cliente, creo que son de las más enriquecedoras que puedo recibir. Como tú mencionas, no hay muchísimas mujeres en este tipo de posiciones. Cada vez me estoy encontrando muchísimo más en puestos de decisión a mujeres, pero está bien padre también poder abrir estas puertas para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, creo que es bien enriquecedor en todos los sentidos y sobre todo cuando hablamos de tema de tecnología, poder estar al tanto y ver de qué manera podemos apoyar en los siguientes pasos a nuestros clientes. Qué interesante y me parece sumamente rescatable el hecho de decir, no importa, hay oportunidades y que es cuestión nada más de uno empezarlas a abrir. Y este encuentro que me imagino que tú vas a tener un encuentro de extremo cultural impresionante, porque, bueno, una cosa es que seamos norteñas y luego administras el centro del país, que es uno de los nichos de mercado más importantes para la industria manufacturera. Claro. Creo que ha sido uno de los booms en cuanto a la instalación de fábricas, en cuanto a la adquisición de tecnologías. Ese es un mercado que está aperturado, claro, y está abierto a escuchar los nuevos sucesos. ¿Qué has visto ahí? ¿Cómo ha sido tu trayecto y tu caminar en ese encuentro? Bueno, yo empecé en el norte del país, en Ciudad Juárez, después me moví al Bajío. Todo el Bajío es un boom, sobre todo en la industria, en el sector automotriz. Okay. Entonces, básicamente es adaptarte tanto a nuevas nacionalidades, porque hay mucho producto de otros países que justamente ayuda a complementar, pues ahora sí que la manufactura en general, ¿no? Claro. Y ha sido también un choque entre... Cuando yo recién llegué al Bajío me decían, híjole, es que hablas muy golpeado, estás enojada. Esta como emoción o euforia que nosotros tenemos como norteños, claro, se les hacía como muy imponente al centro del país, ¿no? Entonces es también poder ver como la resiliencia y adaptarte a ese mundo y entender que la manera en que tú te comunicas es diferente en otras partes del país y también entender que es diferente en otras partes del mundo. Entonces es como esta adaptabilidad y esta resiliencia que vas desarrollando con el paso del tiempo y entender que, caray, no es como yo crecí, claro, así se hace en todos lados, sino es poder visualizar, entender y adaptarte, ¿no? Oye, y hablando de resiliencia, creo que el tema de tecnología, esa palabra está en el top 1. Sí. Cuando hablamos de precisamente llegar a entender que hay un problema, que hay que resolver problemas y que la tecnología es uno de los elementos que nos puede llevar a solventar cualquier crisis y cualquier servicio. Claro. Pero hay un tema de resiliencia porque no todos están aperturados a la tecnología. Totalmente. ¿Y cómo ha sido? Porque estas nuevas tecnologías, la robótica colaborativa, bueno, de entrada yo creo que presentar al mercado y decir, deja ese robot grandote, ahora tienes un robot de hombro a muñeca que le puedes poner cualquier cosa, pero que además ayuda a tu colaborador a ser mucho más eficiente, a procesos mucho más eficientes. Pues eso de entrada es como golpeado, claro, presentarlo, ¿no? Sí, hay mucha resistencia al cambio. Y como tú mencionaste, el tema de resiliencia creo que abarca muchísimo. Después de pandemia, todo el mundo tuvimos que adaptarnos a como diera lugar, ¿no? Y es justamente poder ver las nuevas tendencias, poder entender cómo se encuentra el mercado, entender en dónde me encuentro yo parado, justamente para poder ver cuáles son las áreas de oportunidad que se encuentran allá afuera. Y creo que ahorita el tema de automatización no es una opción, sino más bien es como una estrategia de supervivencia. Totalmente. Y de crecimiento. Entonces mientras más tardes tú en aceptar los cambios, en aceptar las nuevas tendencias, en aceptar ahora sí que todas las tendencias que se encuentran allá afuera, más vas a tardar tú en poder traer como el beneficio económico en donde te encuentres, ¿no? Y además del beneficio económico, la oportunidad de ser diferente al mercado, porque algo que ahorita y lo hemos estado comentando varias veces, la rapidez con la que están sucediendo las cosas. Me encanta platicar contigo porque decir, bueno, de Juárez al centro del país, pero hace poquito y ahorita vamos a ahondar un poco más sobre qué está sucediendo en China y cómo se ve la perspectiva ahí. Pero eso quiere decir que el ritmo es acelerado. Claro.
Y si eso te lleva a la resiliencia, pues también te debe de llevar a entender que las soluciones están tan en corto como están al otro lado del charco, ¿no? Sí, claro. Y es entender las diferentes perspectivas. Tuve la oportunidad de visitar varios países en Asia, justamente de trabajo con esta compañía para la que estoy, y te das cuenta de justamente cómo se está moviendo el mundo tan rápido, cómo están adaptándose tan rápido a las nuevas condiciones, que lo que tú ves como wow, que le están haciendo de esta manera, para ellos ya es parte normal, ¿no? Entonces es justamente el entender en la posición en la que estamos, a lo mejor como mexicanos o en el mundo occidental, como para poder entender de qué manera podemos adaptarnos más rápido y poder traer los frutos de lo que has venido construyendo, ¿no? Definitivamente. Y hablando de los frutos, hablando de esta como rapidez que tenemos que llegar a presentar aquí en el mercado, creo que la industria manufacturera es uno de los negocios que más cambios ha sufrido. Bueno, de entrada nos produce una N cantidad de productos que nosotros podemos ahorita en este momento disfrutar en casa. La ventaja de un e-commerce donde yo le doy un clic y me llega un producto en máximo un día, como lo hace Amazon o como lo hace Mercado Libre en sus propuestas de valor. Hablábamos de ver que hay la posibilidad hasta de adquirir tú. Bueno, ya lo haces, o yo al menos lo hago, no sé tú, pero el tema de hacer el shopping del mercado el domingo a través de una aplicación que te llegue a tu casa, pero eso viene de lo que sucede en la industria manufacturera. Claro. En los diferentes ámbitos, el automotriz, el electrónico, el médico, el electrodoméstico, el de cuidado de higiene personal. ¿Cómo has visto este challenge que sí es para la industria manufacturera? Que luego nosotros lo vivimos desde esta perspectiva de decir, es que es lo que necesitas. Claro. Pero ellos... Claro, creo que los principales desafíos que yo he visto es que no hay suficiente gente capacitada en la industria en general. La segunda es la resistencia al cambio, que fue lo que platicamos al principio. Y la tercera es justamente la percepción de ese costo inicial. Claro. Entonces, si indagamos poquito en esos tres, nos topamos, o lo que yo me he topado allá afuera es que ahorita que tenemos una tecnología que es muchísimo más fácil, y me refiero a la robótica colaborativa de Universal Robots, que es mucho más fácil programarla, no tenemos al personal capacitado para que ellos puedan adquirir ese conocimiento, generar las habilidades y que se vea reflejado al día de mañana en dinero, ¿no? Claro. Y justamente nosotros como Teradyne Robotics contamos con una plataforma que se llama Academy. Esta plataforma, tanto de Universal Robots como de MIR, tiene capacitaciones gratuitas en línea, donde tenemos diferentes tipos de entrenamientos, como programación básica, como poder de paletizado, de atornillado, de diferentes tipos de aplicaciones, donde la gente puede capacitarse de manera gratuita y prepararse para esos tipos de cambios, ¿no? Que es lo principal que vemos nosotros, es no está la gente capacitada. En segundo punto, la resistencia al cambio. Cada vez que tú implementas una tecnología, tienes que capacitar y tratar de adaptar al personal que va a estar alrededor de esa tecnología, ¿no? Entonces son varias cosas que tienes que considerar tú al momento de implementar una tecnología. Y en tercer punto es el costo inicial que ellos perciben. Dicen, híjole, está muy caro, no puedo automatizar, cuando en realidad tienes que considerar muchas otras cuestiones donde puedes ver costos directos, costos indirectos a largo plazo, porque al final del día la robótica te da un beneficio más a largo plazo que a corto plazo. Y es a veces lo que se hace un poquito más complicado con la gente de finanzas, el poder comprender que independientemente que tú requieras el retorno a 2 años, en realidad el beneficio te viene a largo plazo, que no van a ser 2 años, van a ser más de 15. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que mencionas el tema de estos 3 puntos, lo hemos venido comentando en las sesiones anteriores, y sí, un punto, el tema de preparación educativa, y hablabas de UR Academy, y sí es un tema que nosotros hemos estado aquí puntualmente mencionándoles de si quieren dejar de sentirse caducos en el tema. Esta es una de las plataformas, Uriel, Héctor, y tú bien lo mencionas, de decir, hay donde empezarse a capacitar y no tiene costo.
No tiene costo, es totalmente gratuito. Y ya después si dicen, ok, me quedé corto ya con esta capacitación, quiero más, tenemos diferentes centros de entrenamiento alrededor del país, no nada más del país, en sí alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es acercarte a este tipo de prestaciones que te pueden dar las diferentes marcas, sobre todo cuando son capacitaciones intuitivas, que justamente en la Academy se les va a hacer hasta divertido, que incluso van a querer que sus hijos lo realicen. Oye, si nosotros lo hemos visto cada vez que vienen los niños a visitarnos y les presentamos estas tecnologías y les prestas el Teach Pendal, que es para ellos un iPad, claro. Y lo mueven con muchísima facilidad. Y sí, definitivamente bueno, ahí empieza con el primer cambio, ¿no? De tener estos primeros encuentros con estas tecnologías, pero también tocaste un punto bien interesante. Ay, arrancar. Sí. Arrancar siempre tiene un costo no solamente económico, sino también tiene un costo emocional, claro. Que es donde entra la parte de decir, híjole, es que le tienen un terror al cambio, yo lo venía haciendo así por muchos años, sí, ¿por qué me quieres cambiar ahora? Exacto. Pero el mercado afuera te está diciendo, te estás quedando corto, te estás quedando atrás, necesito que tengas mucho más eficiencia operativa y ver a largo plazo de quién debería de ser, quiénes entran en la jugada. Todos. Ahora sí que tú piensas que nada más la parte de ingeniería es la que entra en la jugada, pero en realidad entra todos los departamentos, porque al final del día se van a ver reflejados ahorros que se van a ver reflejados en todas los diferentes departamentos. Hay que involucrar al departamento de seguridad, hay que involucrar al departamento de finanzas, hay que involucrar al departamento de ingeniería. Si hay algún otro departamento en cuestión de automatización o mejora continua, es importante que todos estos stakeholders estén en la misma jugada. En la misma conversación. En la misma conversación, para que sea mucho más fácil el poder seguir avanzando. Porque nos ha pasado que lo toma ingeniería, hace todo el desarrollo y en el momento que llega a finanzas dice, no es viable. Entonces, obviamente la gente se desanima, hay que volver a empezar, ya se perdió tiempo. Entonces, mientras más podemos involucrar a todos los departamentos, es muchísimo mejor. Totalmente, y creo que tocas un punto bien interesante porque al entrar todos a la conversación, pues eso es un proceso, automatizar es un proceso de acelerar, ¿estás de acuerdo? Sí. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Inteligencia artificial viene a acelerar procesos. La robótica colaborativa empieza a acelerar procesos. Todo lo que está sucediendo en el tema tecnológico, eso es a lo que viene a hacer. Voy a abocarme un poco al tema de cómo ha sido tu conexión entre México como tal y Occidente. China, que es uno de los países, bueno, China, Japón, Asia, que son países que en realidad el tema de robótica lo han tenido por muchos años. Claro. Son pioneros y son como estas agentes de cambio en este tema de tecnología. Y hacerte en una empresa, bueno, entrada no es asiática, es de Dinamarca, correcto, es europea, con muchas cuestiones muy disruptivas, pero que al final del día ellos llevan como un caminito más andado. ¿Cómo ha sido este contraste cultural o este choque de tecnologías? Bueno, son diferentes tecnologías. Hay que como ser claros en que Universal Robots fuimos los pioneros de la robótica colaborativa. Okay. Y al principio que salió el producto, todas las otras marcas roboteras decían, híjole, los robots de juguete, los robots de juguete. Nosotros ya traíamos una visión de que era lo que iba a transformar el mundo y era lo que básicamente venía a cambiar la manera en la que hacíamos las cosas. Entonces, al momento de ver las otras marcas, el boom de la robótica colaborativa, ahora podemos ver que todas las marcas de robótica industrial ya tienen su propio robot colaborativo. Okay. Y justamente se basaron en la tecnología que fue la que sacó Universal Robots. Y lo mismo pasa con las otras marcas asiáticas que no necesariamente se dedicaban a la robótica, pero sacaron este tipo de producto que se están topando con las situaciones que nos topábamos nosotros al principio. Okay. Entonces ya llevas camino andado. Exactamente, nosotros ya llevamos un camino andado que justamente a lo mejor funciona muy bien cuando tu planta manufacturera de esos robots está
voy a poner un ejemplo, en China soportan muy bien alrededor de China, pero ya cuando hablamos de México hay que ponernos a pensar también en el servicio postventa. Okay. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de justificar el proyecto, venderlo y órale, a echarlo a andar, va. No, hay que entender también cuál es el proceso si llega a haber una falla. ¿Tienen servicio o no tienen servicio? ¿Las refacciones están disponibles o no están disponibles, ¿no? Okay. Me contaban muchos de mis clientes de las quejas que hacían justamente de robots que van empezando. Me contaban mucho de, oye, es que lo que pasa es que cuando a nosotros nos falla un robot, el fabricante llega, quita el robot y pone uno nuevo. Ajá. Pero en realidad no entendemos cuál es la causa raíz. ¿Por qué? Porque a veces sale más barato quitar un robot y poner otro y sale más caro el ponerte a investigar cuál fue la causa raíz, ¿no? Entonces, en realidad, están en ese proceso donde se dan cuenta que es muy importante tener el servicio previo a la venta, cuando ya tienes el producto en cancha, y la otra es cuál es el servicio postventa, ¿no? Cuáles son los mantenimientos preventivos, poder entender bien la tecnología, y es justamente uno de los beneficios que ofrecemos nosotros en nuestros paquetes de servicio, en nuestros paquetes de acompañamiento con el cliente, que creo que es un parte bien importante que cuando están definiendo el proyecto no se ponen a pensar en ese punto, ¿no? Sí, claro, porque al final del día lo que queremos es resolver la inmediatez del problema. Y en cuanto a soluciones, o bueno, en cuanto a problemáticas de un lado a otro, son las mismas. Hablamos bueno, esto viene a automatizar procesos. ¿Es lo mismo una fábrica en China que una fábrica en México? Son muy similares. Yo ahorita que estuve recorriendo varias de las plantas de un cliente en particular, me di cuenta que en sí el estándar es exactamente el mismo, solamente tienen diferentes tipos de maneras de trabajar, diferentes estándares de seguridad que cambia dependiendo de la región, pero en sí ves la globalización. Y dices, qué impactante que la misma planta que está allá haciendo exactamente el mismo producto está del otro lado del mundo y prácticamente el proceso es lo mismo. Entonces las dolencias, no importa en qué hemisferio estés, es pasan exactamente en todos lo mismo. lados. Ok, y eso también te permite tener un gran beneficio, el hecho de que precisamente podamos instalar esta tecnología en cualquier parte del mundo y que se adapte al tema. Ya nada más tendríamos que trabajar en el tema del cambio, la cultura, las formas, ¿no? Correcto. ¿Cómo es las fábricas en China en cuanto a cultura? ¿Qué te has topado que digas tú, esto me llama la atención, esto que está sucediendo aquí no sucede en México, o esto que sucede en México no sucede en el otro lado? Híjole, creo que en realidad son muy similares las plantas. Lo que sí vi fue mucha tecnología en laboratorios de desarrollo. O sea, por ejemplo, este cliente en particular me tocó entrar al laboratorio y es muy diferente al laboratorio que tenemos en México. Vi muchísimo más tecnología, vi más gente involucrada, pero en realidad creo que es prácticamente lo mismo, solamente en un horario diferente, con un clima totalmente diferente, y eso sí, las costumbres, y un lenguaje y las costumbres diferentes, pero en sí la manera de trabajar es muy similar. Por eso creo que las posibilidades que tiene, por ejemplo, México para entrar a esta nueva era lo pone en un protagonismo muy grande, que hay muchísimo potencial acá. Lo único es que hay que entender justamente estos temas que venimos hablando, la resistencia al cambio, la inversión a largo plazo, que justamente no se vean asustados por el costo inicial, sino ver la manera de poder acompañar paso a paso, de irnos por las integraciones pequeñas y luego ir escalando ese tipo de automatización. Totalmente de acuerdo, y creo que estamos en ese camino. Yo también veo eso en México, y cada vez que me siento a platicar con gente como tú, que me encanta, que tienen toda la visión completa y ven desde muchas otras perspectivas que uno luego no alcanza a ver, pero algo que me resuena mucho y todos los han comentado es: México en realidad es punta de lanza, está en los primeros lugares. Seguramente no, muchos sentían que no se nos nota, pero los que vivimos acá en la industria manufacturera y muy metidos, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Los ingenieros de ahora son muy dados a lo autodidacta, buscan capacitarse cada vez más a través de esas plataformas como las que tienen ustedes, que nos permiten estar avanzando.
Y eso es lo que nos ha permitido ir transformando las fábricas en México. Claro. Sí, no nos damos cuenta del potencial que tenemos, sobre todo que tenemos la ventaja que estamos al lado de una de las potencias mundiales, que entiendo que ha habido mucha... Que ahorita estamos en un proceso de ajuste y cambios. Sí, que ahorita hay muchos cambios para ese país, pero tenemos una ventaja increíble que todos los inversionistas extranjeros buscan a México justamente por la cercanía de nuestro vecino, que es Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y cada vez yo noto que las empresas buscan automatizar, porque al final del día yo creo que tiene dos impactos importantes. No solamente la aceleración, pero sí la eficiencia operativa de tu personal. Claro. Creo que haces al personal más activo y lo puedes como ubicar en una actividad como de mucho más valor para la compañía. ¿Tú qué has visto en este tema? No, creo que justamente la robótica, tenemos una percepción de que los robots vienen a quitar trabajos. Y es todo lo contrario. Lo que busca la robótica no es el reemplazar personas, sino más bien en aprovechar el potencial de la persona en una actividad de mayor valor. Y es justamente cuando hablamos de robótica colaborativa. ¿Cómo podemos hacer que la persona tenga una colaboratividad con el robot? Porque al final del día, las personas que están alrededor de la tecnología, las personas que están alrededor de la robótica, van agarrando las habilidades que no las tiene una persona que no ha convivido con la tecnología. Y lo vemos justamente con las nuevas generaciones. Ya crecen con el celular, ya tienen muchísimo más habilidades justamente por estar alrededor de esta tecnología, ¿no? Entonces, justamente cambiar la percepción, porque volvemos a lo mismo. La robótica es una inversión a largo plazo y es un beneficio a largo plazo. Que justamente países, por ejemplo, como China, tienen un plan económico de gobierno donde el plan económico de gobierno es implementar robots, porque se dieron cuenta que al implementar robots mejoraban eficiencia y justamente se reducían los costos de la manufactura, ¿no? Y por eso es que ahorita tenemos productos muchísimo más económicos cuando vienen de China, y es por esto, porque el gobierno de China vio desde hace bastantes años que tenían que invertir en robótica, y es el país que ahorita lidera en cantidad de brazos robóticos que se encuentran en la manufactura. Y nosotros lo podemos percibir tan fácil en entrar a una plataforma, dar un clic, hacer una compra masiva de 1000 cosas. Mi hija ya le tengo prohibido entrar a plataformas porque es un peligro, pero esa es la facilidad de esto, ¿no? Y tú como consumidor final no ves este trayecto de lo que sucede en realidad. Pero tú como consumidor final tienes estos beneficios, tú como país tienes estos beneficios de traer al país productos, calidades distintas, formatos diferentes, una diversidad de cosas que, bueno, luego ya entraremos en temas de competencia de mercado. Correcto. Pero que al final del día hay para todos, ¿no? Sí, no, totalmente. Hay muchísimo mercado, hay para absolutamente todos, y no es nada más el tema del costo, sino es el tema de todo lo que engloba esa solución, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y así como han sido los cambios en la industria manufacturera a través de estas tecnologías, creo que tu participación, de tu perfil, de gente como ustedes, sobre todo que están como muy conectados con el propósito de las tecnologías, efectivamente tú tienes un propósito a largo plazo, una meta a largo plazo. Sí. ¿Qué recomiendas? Creo que abrir estas nuevas oportunidades a la industria a través de perfiles como el tuyo, ¿qué recomiendas? ¿Qué dices tú? Es que la verdad hay que hacer esto, ¿o qué? Mira, yo creo que es agarrar los recursos que están disponibles. ¿Y a qué me refiero? Nosotros como Universal Robots o como MIR estamos abiertos a que si ahorita hay un cliente que está empezando a automatizar y no sabe por dónde empezar, acérquense con nosotros. Nosotros podemos apoyarles a desarrollar un plan, ya sea en un proceso en particular o en toda la planta. Claro. Tenemos que empezar por pequeño. ¿Por qué? Porque hay que dar la oportunidad de justamente adaptarse al cambio, no nada más para las personas de ingeniería, sino a las personas que están en la operación por completo, ¿no? Entonces nosotros podemos apoyarlos en hacer como este plan assessment de poder entender cuáles son las aplicaciones potenciales, cuáles son las más fáciles de desarrollar, claro, y las más fáciles de implementar justamente para que el costo sea menor y podamos ver un retorno
más rápido y también darla el tiempo de adaptabilidad a las personas, porque lo que a veces los clientes ni siquiera dan, las personas que tienen la capacidad de tomar las decisiones ni siquiera dan el tiempo necesario para que su gente se adapte, para que su gente aprenda, para que su gente la riegue y podamos adquirir estas habilidades para que al día de mañana sea muchísimo más fácil la implementación de la automatización, ¿no? Definitivamente. Y en realidad, ya te lo acabas de plantear y en mi cabeza automáticamente vi marcados los pasos que hay que seguir. Definitivamente creo que sí, en la industria, con nuestros clientes lo vemos, esa es una pregunta. ¿Cómo inicio? Claro. Se inicia en chiquito. Claro. Encontremos esta aplicación que necesitamos resolver por cuestiones de repetición, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de suciedad. O sea, esto que nos empiece, que quite este tiempo muerto de cierta manera en estar haciendo algo constante, ¿verdad? Para que entonces empieces a permear el crecimiento y entonces empieces a hablar de esto. Claro. Y empiece la conversación dentro de la industria. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, y creo que hay 4 pilares principales en el tema de automatización, que es productividad, calidad, seguridad y retorno de inversión, ¿no? Productividad, la ventaja que tienen los robots en particular es que trabajan 24/7. Entonces, mejora la eficiencia en la línea de producción, para los tiempos muertos, mejora en algunas ocasiones la cuestión del tiempo ciclo. En cuestión a calidad, tienes menor variabilidad, tienes mayor precisión. En cuestión a seguridad, ahora sí que quitas el riesgo ergonómico y la otra de algún accidente de alto riesgo, ¿no? Que muchas veces cuando vemos a gente cargar cajas todo el día, es una cuestión ergonómica, claro, ¿no? Y el tema de retorno de inversión es justamente ver en cuánto tiempo la inversión retorna, como su nombre lo dice, pero para poder también, una de las cosas que también hacemos es apoyamos al cliente de la manera de cómo justificar ese tipo de automatización. Entonces acérquense a estas herramientas que están disponibles, acérquense a las personas que ya llevan un camino recorrido y nosotros abrimos justamente esta invitación de acérquense con nosotros, podemos apoyarlos, podemos acompañarlos y podemos ayudarlos a que esa automatización sea a largo plazo, porque al final del día las personas que implementan este tipo de automatización son las que se ponen la estrella en la frente porque ya están buscando de qué manera replicar y de qué manera esta persona sea el piloto para otras plantas en algunas otras regiones o simplemente replicar esa idea que salió de una persona, ¿no? Totalmente. Y los impactos, fíjate, hablábamos de retorno de inversión, hablábamos de esto, de tener este acompañamiento en el camino. La verdad es que no están solos, hay un equipo que estamos capacitados y estamos entrenados para hacer esto. Y algo que me parece bien interesante es no solamente el impacto que la tecnología tiene en la operación, sino que también buscamos un poco cuidar al personal. Claro. Hablabas ahorita de decir, bueno, es que no solamente impacta en estos temas, sino un tema de ergonomía. Oye, tener a una persona levantando cajas, correcto, 8 horas, pues cuánto daño en cuánto tiempo le vas a causar, ¿no? Y ahorita estamos hablando un poco de industria 5.0, todavía es un tema que no está como del todo asentado, pero que sí ese es uno de los fundamentos, ¿no? Claro. De transformar la tecnología no solo para hablar de eficiencia, sino para hablar del cuidado del personal. Sí, y Industria 5.0 va centrada en el humano. Y hablamos de lo mismo que hemos estado hablando, resiliencia, de cuidar sostenibilidad, que justamente es el tema de ser empático con el medio ambiente, y todo se basa en el centro que es el ser humano, ¿no? Entonces es cómo adaptamos la tecnología a las personas, cómo adaptamos todas estas herramientas que sirven justamente para apoyar al ser humano y no tanto quitarle el trabajo o desplazarlo, sino más bien es cómo aprovechamos el potencial de esa persona para tareas de mayor valor. Totalmente. Bueno, pues haciendo un poco de recap sobre lo que hemos estado hablando, hablamos de la eficiencia de la tecnología, de cómo la tecnología no solamente está aquí, sino está en el mundo. Correcto. Que los problemas son los mismos de aquel lado que de este lado.
el tema de la resiliencia, el trabajo en equipo, el que todos estén integrados viviendo los nuevos cambios que están sucediendo. Y qué interesante que tú seas una de las promotoras en este parteaguas de lo que está sucediendo. Y nos encanta tenerte aquí, María. Entonces, bienvenida siempre. Gracias. Siempre que quieras hablar de algo diferente, lo que se te ocurra, ya sabes, tienes las puertas de este foro abierto. Y a todos ustedes, en realidad, los invito a que la escuchen, a que la sigan en redes sociales. Por ahí pondremos su link de LinkedIn, que posteas cosas bien interesantes. Síganla y quiero rescatar algo bien interesante. No importa dónde estemos, siempre que tengamos estas innovaciones, las podemos llevar a cualquier lado. Entonces, limitados no estamos. Correcto. Así que créansela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí, sobre todo porque son de Chihuahua y yo soy de aquí, entonces, qué bien. Muy bien, muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Ya sabes, bienvenida siempre. Muchas gracias.